Y acá es lo peor para la política, viene acá, lo peor. Y ver qué inflación y nivel de actividad sale de esto. Esto es lo peor, esto es lo peor. ¿No quisiste el 10 de diciembre del 2015 que en 10 minutos por cadena nacional enchufabas los primeros 4 cuadros? ¿Usted quiere ser presidente? Sí. ¿Sabe el quilombo que es? Sí. ¿Se hace cargo? Sí. ¿Sarna con gusto no pica? Sí. Pero me dejaron estos 4 quilombos. Y voy a tomar una decisión porque quiero ser reelecto en el 2019. Y voy a perder el 10 más 10 más 10 de popularidad ahora para recuperarlo después. Boludeaste 2 años con las buenas ondas y ahora vas a recoger inflación y nivel de actividad en la previa a la elección. What we do here is go back. ¿Existe riesgo de hiperinflación en la Argentina? Durante estas últimas semanas se viene barajando las ideas de que se están reuniendo muchos factores que se han dado a lo largo de la historia para coronar una tormenta perfecta, en la que este país nuevamente se encuentre con su destino, que parece inevitable: el default o la renegociación de la deuda y una hiperinflación de magnitud similar a la de Alfonsín, con un costo similar al de un Rodrigazo. Y vale aclarar que no digo 2001, porque en aquella época se salía de un contexto económico extraordinario en comparación con el actual, lo que más tarde, sumado a los mejores términos de intercambio internacionales, permitiría un enorme rebote durante la primera parte del mandato kirchnerista. Por un lado, se pueden encontrar varias similitudes con respecto a los años 1988 y 1989, donde ya habían pasado 8 años sin inversión, y por lo tanto la economía tenía una capacidad de rebote muy baja. En un segundo punto, el tema monetario inflacionario cambiario. En el 88 se contaba con alta inflación, altas expectativas de inflación, un banco central que emitía mucho, había emisión futura similar a las LELIQ actuales, sumado a un repudio del peso, o sea, un desplome en la demanda de dinero exactamente igual que ahora. Y en un tercer punto, el tema del sector público, que al igual que con Alfonsín, encontramos un sector público demasiado grande que agobia al sector privado. Entonces se ven reducidas las ganancias del sector privado y su capacidad de negociación. Por consecuencia, no invierte ni genera empleo. Si por asomo Argentina a la vuelta de la esquina se encuentra con la catástrofe, estaríamos hablando de un contexto en el que tendría una caída en seco, por las razones antes mencionadas. Además de que en el horizonte empiezan a elevarse las probabilidades que el Fondo Monetario Internacional desenchufe el respirador artificial que mantiene con vida a la orgía de gasto público del gobierno argentino. El precio del no cambio fue hipotecar el futuro, y todavía estamos muy lejos de cumplir con los pagos. El tiempo corre y el riesgo país, que determina nuestras probabilidades de default, sigue subiendo, por encima de los 900 puntos en promedio, los que tienen en cuenta todos los bonos argentinos. Porque si solamente tomamos el bono más corto, que vence en octubre de 2020, el riesgo país ascendería por encima de los 1.500 puntos. I'm just tryna smoke my dough, watch anime, yeah. Pull up in that candy paint, I'm switching lanes, yeah. Yellow gold all on my chain, look like lemonade, yeah. Pull up with some anti-girls, the Raising Cane's, ooh. Es ahora, cerca de las elecciones, cuando se habla por parte del oficialismo de no volver al pasado. Pero ¿en qué momento dejamos el pasado atrás? La excusa del no cambio fue que si se hacían las reformas estructurales necesarias para poner en funcionamiento el país, todo se iba a prender fuego. Que la sociedad, que vive de espalda a los datos, no iba a tolerar una legislación como la que existe en el resto de los países prósperos. Pero adivinen qué, no lo hicieron y se prendió fuego igual. ¿Hasta qué punto el no cambio fue algo buscado? Si tenemos en cuenta que para la organización del G20 no voló ni una mosca. ¿Cuál es la diferencia en sus diputados si no tienen ningún reparo en seguir aumentando los impuestos y seguir subiendo sus salarios? Y han sido todo lo kirchneristas que han podido. ¿Qué es lo que ellos nos proponen? ¿Un presidente que es un meme y un vice que es un energúmeno kirchnerista que antes criticaba a Cobos por no haber votado las retenciones? Y votamos en contra del gobierno, de la presidenta que nos llevó a ocupar el lugar que tenemos. Retenciones que redistribuían ganancias para financiar su populismo cloacal. ¿De qué cambio hablan si no saben ni para dónde van? Y se han deshecho de todos aquellos que hicieron las cosas bien, o les dijeron la verdad a los cuales prefirieron hacer oídos sordos, incluso al propio FMI, proponiéndoles que desactiven las LEVACs.
para, con una capacidad de gestión nula, terminar creando un monstruo todavía más grande, como el de las letras de liquidez. Gracias, Dante Sica. La verdad es que hoy en el ámbito económico no hay muchas cosas que separen a Juntos por el Cambio de Consenso Federal. Y con respecto al aborto, son prácticamente un calco del Frente Todes. Su única propuesta real es hacer lo mismo, pero un poquito más rápido, y hacer uso de la campaña del miedo que ellos antes denostaban. Pero, ¿qué tanto de real hay en eso? Si bien está la escoria de Kicillof, que no va a tener parte en las decisiones económicas, excepto en seguir fundiendo la provincia de Buenos Aires, si gana, más de lo que lo hizo la gestión de Vidal, sumado a las anteriores, y su hijo intelectual, la rata inmunda de Emanuel Álvarez Agís, el fascista de la Cámpora que es muy cercano a Cristina Kirchner. Fuera de estos impresentables, después están personas como Guillermo Nielsen. Necesitas poner al país, desregular el país en todo sentido y tener más libertad las fuerzas económicas. Sí. Nosotros no podemos seguir pretendiendo reglamentar todo. Tenemos una mentalidad muy reglamentarista y que termina sofocando la iniciativa privada. Bueno, ahora se reglamentó el impuesto a la renta financiera. Sí, una burrada, y hay que decirlo con todas las letras. Argentina es un país que necesita desesperadamente capitales y los estás penalizando, la formación de capital la estás penalizando con la renta financiera. Que Alberto Fernández valora por su labor en el año 2003 y 2005 en la renegociación de la deuda junto a Labaña. Si bien su labor podría ser cuestionable, es posiblemente uno de los mejores ministros de Economía que podría tener la Argentina. ¿A quién designás como ministro de Economía o a quién me sugerís como ministro de Economía? A ver, hoy, si vos me preguntas a mí quién es la persona más... Por lo que sabe, por conocimientos, porque crees en su honestidad y demás. Si yo tuviera que elegir un ministro de Economía para la Argentina, lo elegiría a Guillermo Nielsen. No tanto por él en sí, sino por las personas a las que podría delegar cargos de vital importancia, como el Banco Central. Si bien Javier Milei y Diego Giacomini han negado toda relación con la fórmula Fernández-Fernández, han dejado la puerta abierta a todos los gobiernos que quieran su ayuda, siempre y cuando puedan actuar con libertad. Y no se descarta que Guillermo Nielsen pueda llamarlos. Quizás Guillermo Nielsen no sea el primero en ser llamado, pero seamos sinceros. Los keynesianos no saben bajar la inflación, solo saben multiplicarla. Y aunque no lo llamen a ellos, es una persona de buenas amistades. Y había distinto, también la tuvimos Ocaña. ¿Quién la llevó a Ocaña al gobierno? ¿Quién llevó a quién? Alberto Fernández. ¿Quién llevó a Lustó al gobierno? Bueno, cuando empezamos a ver los muchachos que él puso en nuestro gobierno, todos de raigambre, neoliberal, socialdemócrata. ¿Cómo va a ser el gobierno de Alberto Fernández? No va a ser un gobierno peronista. Y Cristina, no vamos a decir que va a estar tocando la campanita por una falta de respeto, pero ni siquiera va a votar en el Senado. Ahora, ¿qué nos ha mostrado Juntos por el Cambio? ¿Un rechazo por Marcos Peña? No. ¿Un rechazo por Durán Barba y dejar de seguir haciendo política para ganarse al electorado peronista que nunca lo va a votar en su vida? Tampoco. Es más, en entrevistas recientes, Melconian dijo que se hablaba con el presidente, pero que no tenía ninguna chance de volver al gobierno. Te lo pregunto porque se corre por todos lados, incluso charlamos con los chicos ahí. ¿Te llegó esa versión a vos que podría ser ministro si gana Macri? La escucho como la escucha vos, pero simultáneamente me reúno con el presidente de tanto en tanto y seguimos teniendo las reuniones en el mismo formato que las tenemos desde que lo conocí en el 2006. Y honestamente no hablamos de eso, así que no. En el final de este gobierno, teniendo economistas, aunque ningún macroeconomista, fueron a consultar a Miguel Ángel Broda, que para aquellos que no lo conozcan, era socio de Spert y fue profesor de Milei, más específicamente el que le explicó cómo funcionaba la convertibilidad, que se podrán dar una idea del tipo de consejos que les dio. Mire, vamos a ser sinceros, ningún país del mundo salió de la decadencia y empezó a crecer sin un rol importantísimo del Estado. El problema es que lo sobredimensionamos y es tan grande que no se puede financiar. Se transforma en parte del problema. Y lógicamente, y además cómo salimos de la decadencia tiene preceptos. Tiene que ser con la intervención del Estado, tiene que ser con el liberalismo puro que no existe en el mundo. O sea, nosotros tenemos que adaptarnos a lo que hemos conseguido. Para días después, terminar arreglando un acuerdo de precios. A todo esto, se suman acusaciones del periodista Nicolás Moraz, en el cual se relaciona a la elección a presidente de la exmandataria con archivos filtrados de Wikileaks y plantea como hipótesis que para que no la metan presa, siguió órdenes de arriba, siendo Alberto Fernández el mejor amiguito de las agencias de inteligencia estadounidenses. En este correo le escribe a una cuenta que no está perfectamente identificada, yo tengo una hipótesis que ahora mencionaré,
con el asunto CAP, o sea, su currito propio, su negocio, Center for American Progress, y apoyo extranjero a Argentina. Y le escribe: Hi Dan, hola Dan, por favor habla con Alberto Fernández. Él es un líder liberal en inglés todos lo saben, ni siquiera pretende ser pseudoliberal, no, liberal significa progre, exactamente, progresista, en inglés se dice liberal. Michael Moore, Noam Chomsky son liberals. Please talk to Alberto Fernández, he's a liberal leader, él es un líder progresista dentro del movimiento peronista que está trabajando con nosotros hace un tiempo. Él es un hombre confiable para liderar el partido después de la elección. Esto lo escribe, si no me equivoco, en septiembre del año 2015. ¿A qué quiero ir con todo esto? Que ni tan blanco ni tan negro. Este gobierno tuvo todo para ser héroes y decidieron ser los candidatos del radicalismo. Y para colmo, ahora tratan de controlar el mercado de votantes mediante la manipulación sentimental. En este caso, se presentan dos productos al consumidor que objetivamente han fracasado. Y no por culpa de los anteriores, porque tuvieron medio país a favor, los medios y el monopolio de la fuerza para poner orden, y no pudieron manejar ni un River y Boca. Hay por lo menos dos candidatos a presidente que son muy superiores al resto. Uno es Gómez Centurión, aunque al igual que José Luis Espert, sufrió presiones y le bajaron candidatos. Y el otro es José Luis Espert, que a diferencia de todos los candidatos, es uno de los pocos que sabe cuál es el riesgo de no hacer los cambios a tiempo y no se lo toma a la ligera. Propone a Cristina presa, cosa que el gobierno actual ya ni lo hace, y hacer todas las reformas necesarias para poner en marcha el país, ya sea por diputados o por decreto, sin miedo a usar las fuerzas de seguridad para poner orden y hacer cumplir la ley. Acuérdense bien de cómo son las boletas, así cuando van a votar se dan cuenta si se las afanaron. Lo que me lleva al próximo punto. Los que sean seguidores de Espert, recuerden que pueden presentarse para fiscales de mesa. Voy a dejar el link en la descripción, donde pueden bajarse la hoja que tienen que presentar ante la fiscal general del lugar donde les toque votar. Para saber dónde pueden ser fiscal o votar, tiene un link a una aplicación que se encarga de eso. Y por último, un pequeño manual en PDF que les da algunos tips de qué es lo que deben hacer en el caso de que quieran ser fiscales de mesa. Más abajo, en la misma página, tiene un tutorial de media hora que les explica detalladamente. Aunque con el PDF creo que ya es suficiente. También hay que tener en cuenta que para estas elecciones se contrató una empresa venezolana que se encarga del escrutinio. Es la que le hizo el escrutinio a Nicolás Maduro. Es una empresa con fama de que es muy fácil hacerle fraude. Así que si los más o menos 10 puntos que les dan las encuestas a Espert no aparecen, ya saben por qué.